En el verso 12, sí, solo en el verso 12 encontramos que los discípulos se acercan a Cristo y le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Digamos, los discípulos están tratando como que hacerle ver que no debía haber hecho eso. O que realmente a los ofendió, digamos. Pero créanme, cuando Jesús está haciendo esto, su punto no es ofender. Su punto es hacer conciencia. ¿Por qué? Muchas veces nosotros hay cosas buenas que les vamos a llamar malo. A veces hay cosas que una confrontación, digamos, le miramos lo malo. Sí, pero me avergonzó. Sí, pero me dijo esto. Sí, pero no le vemos lo bueno. A veces, como no entendemos a buenas, a malas entendemos. Una confrontación, una exhibición. Entonces, no queremos ser exhibidos. No hagamos lo malo. No queremos ser confrontados. No hagamos lo malo. Realmente la solución está en nosotros. ¿Qué queremos nosotros que las personas vean o piensen nosotros? ¿Qué queremos? Eso hagamos. Realmente el punto acá es que los discípulos le hacen ver eso al Señor Jesús. En el verso 13 él contesta: cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Lo que él está diciendo en esta parte es que si Dios no está trabajando con las personas, si Dios no está cultivando, porque créanme, el único que puede cambiar nuestro corazón, el único que puede hacer, les decía, honrar a nuestros padres es Dios. De otra manera, nosotros, si tenemos un vicio, honramos al vicio. Si nosotros tenemos una situación difícil, un pecado, vamos a honrar el pecado. Eso va a ser. Muchos hoy en día, el dinero que no le quieren a los padres, se los gastan en otras cosas. Entonces, necesitamos entender que el Señor está hablando acá y sentando a los discípulos. Ustedes necesitan entender que yo necesitaba hacer esto para que ustedes entiendan que el que lo quiera hacer, que se deje trabajar por Dios, tocar por el Espíritu Santo, esa persona entiende esto. Y el que no lo va a entender. Verso 14, el Señor aclara algo. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y dice que si hacen eso, caerán los dos, lógicamente, en el mismo hoyo. Necesitamos entender a qué se refería Jesús. Lo primero que tenemos que entender, ¿qué escuchamos? ¿A qué le ponemos atención? ¿Qué clase de personas somos como para interesarnos? Miren, cuando a nosotros nos gusta el chisme, créanme, el chisme nos va a llamar la atención de una manera que, bueno, así es, ¿verdad? Cuando nos interesa la palabra, también nos va a llamar la atención, y el chisme no nos va a llamar la atención. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros necesitamos comprender qué estamos haciendo. Digamos, cuando yo vengo y leo la Biblia con ustedes y les estoy tratando de hablar lo que la Biblia enseña, estoy tratando de ser una persona que lógicamente ha entendido lo que Dios dice, y vamos a ir a Dios, y no quiero guiar ciegamente y que llevar a gente a caer en algo así, en un error, podríamos decir, caer en un agujero de error. Y trato de hacer esto porque por eso gracias a Dios tenemos la Biblia de esa manera y se lee, ¿verdad? Entonces van chequeando ahí o me van siguiendo según ustedes puedan o según su Biblia, para que se den cuenta que mi enfoque no es guiar, no es ser ciego y guiar a otros ciegos y que juntos nos equivoquemos. Puedo equivocarme, claro, porque somos personas y a veces podemos errar. Pero no con eso estoy diciendo que mi intención sea engañarlos. No es, como con eso estoy diciendo, mi intención sea traer audiencia y que la audiencia de cierta manera me siga y me dé like. No es eso. Sino tenemos que entender que les decía, muchos dicen lean la Biblia, pero es rara la persona que te va a decir, leamos la Biblia. Entonces lo que estoy haciendo acá es decirte, leamos la Biblia y aprendemos juntos. Gracias a Dios, pues
Yo ya me había enseñado. Todo lo que estoy tratando de decir con estos comentarios es darte lo que yo aprendí de estas partes que estamos leyendo. Así que el objetivo es no ser ciego ni guiar a otros en nuestra ceguedad. Verso 15. Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste. Primero tenemos que entender que este Pedro era bastante atrevido. Ustedes, aparecen muchas cosas ahí. Es interesante a veces preguntar, es interesante. Pero tratemos de entender. Veamos, no se trata de entre más yo explico, ustedes. No, tenemos que aprender a tener capacidad de entendimiento. Capacidad de poder entender para que realmente entendamos la otra parte que viene. Porque, miren, cuando a nosotros nos interesa, lógicamente vamos a entender. Vamos a aprender a poner atención. Yo sé que muchos dicen, sí, pero fíjense que según la ciencia dice que el cuerpo humano, miren, tenemos que entender algo. Una cosa es la ciencia, pero acá estamos en el punto espiritual. Entonces, acá los asuntos son espirituales. Hermano, pero yo me siento cansado. Pero vaya, por eso es que es un video grabado. Escúchalo cuando no estés cansado. Escúchalo cuando ya hayas descansado. Puedes escucharlo en la noche, en el día, cuando tú tengas fin de semana. Ese es el punto. Digamos, si yo lo estuviera transmitiendo en vivo, yo sé que muchos no se podrían conectar. Es por ello que estoy tratando de llevar facilidad para que puedas entender. Y si algún momento no entiendes, pues puedes preguntar, no hay problema. Trataré de contestarte. El punto es que entiendas. En el verso 16, Jesús responde, ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender. Pero necesitamos entender por qué Jesús está hablando de esa manera. Lo primero que necesitamos entender es que, lógicamente, ellos eran sus discípulos. Y necesitaban poner más atención. Necesitaban saber que realmente ellos estaban haciendo las cosas correctas. Y que ellos realmente necesitaban comprender que si poniendo atención iban a aprender. Entonces el Señor les dice, no entienden todo lo que entra a la boca al vientre, digamos como que dice, va al vientre y después sale del cuerpo. Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre y eso es lo que lo hace impuro. Como que dicen, viene del corazón, viene de la maquinación, viene de los malos pensamientos. Eso es lo que Jesús quería que ellos entendieran. Que ellos comprendieran que Él estaba hablando de eso. Pero al parecer, ellos no lo tenían claro. Por ello, Pedro pregunta. Y por eso les decía, es necesario que aprendamos a aprender. Verso 19 nos dice, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, las mentiras y los insultos. Qué bueno que Pedro haya preguntado, para que hoy en día nosotros entendiéramos lo que realmente necesitamos entender. Comprender esto es tan necesario porque a veces nosotros estamos más preocupados por cuidar el cuerpo físico y nuestra higiene, aunque es necesario hacerlo, que cuidar lo espiritual, que de cierta manera es más importante. Cuando nosotros entendamos, pueden venir a nosotros pensamientos de asesinatos, pueden venir a nosotros pensamientos de adulterio. La Biblia habla de que son como dardos de fuego que Satanás quiere que nosotros lo hagamos tan propios y que nosotros entendamos que nosotros lo estamos creando. Ahora, ¿cómo entendemos que no lo estamos creando, que son dardos? Porque nosotros estamos ocupados en las cosas de Dios. Digamos, tú puedes estar, bueno, mañana me toca predicar, o mañana quiero ayudar, o mañana me toca que barrer en la iglesia, o mañana tengo que hacer ciertas cosas. Digamos, de repente viene un mal deseo. Es un dardo. No eres tú. Necesitas entender cuando eres tú. Pero realmente, si tú no te ocupas de Dios, si tú realmente no quieres, digamos, ni leer la Biblia, ni esto, ni lo otro,
quieres, pero es que la vecina está bonita, ¿va? Sería bueno tener una relación con ella. Estás en eso. Y tienes que entender que ahí no son dardos. Ahí tú estás dando lugar a maquinar y eso te está contaminando y de cierta manera después ya no te vas a poder quitar a la vecina de la mente porque tu intención es hacer el adulterio si es que ya está casada y tú estás casado. Entonces, necesitamos comprender todo ello y qué bueno, les decía, que Pedro haya preguntado para que nosotros hoy en día entendamos lo que realmente Jesús está dando a conocer. ¿Puede alguien asesinar a sus padres? Yo sé que alguien diría, pero ¿cómo es que Jesús ahora dice esto y estaba hablando de que de cierta manera honrar a los padres era importante? Claro que lo puede hacer. Imagínense que los padres no tienen para comer y que se van a morir de hambre. Digamos, la intención como los hayan matado con un arma de fuego, con un arma blanca, o no les haya dado provisión para comer, ¿de qué murieron? Entonces entendamos las malas intenciones, el de no honrar a los padres, el no honrar a la esposa, no honrar a los hijos, el no honrar. Tenemos que entender, cuando honramos todo ello, ¿quién nos dio esposa? Podemos decir, ¿quién nos dio hijos? ¿Quién nos dio padres? Dios. Entonces, el culto verdadero al que yo estoy tratando de ahora explicar es que yo vaya a la iglesia y digamos que si voy al altar a rodearme y mi objetivo sea decirle al Señor gracias por todo lo bueno que me ha permitido hacer. Ese es el verdadero culto. Pero imagínense que yo voy al altar, Señor, perdóname, hoy no pude dar a mis padres, y tal vez lo pude hacer, pero no lo hice. Señor, perdóname porque yo sé que no tengo que estar aquí, pero te voy a cantar porque al final necesito cantarte, pero no honro a mis padres, no honro a mi esposa, no honro a mis hijos. ¿Qué estoy haciendo? Ese no es el culto que Dios espera de mí. Entonces, necesitamos comprender que el verdadero culto es hacer lo que Dios dice, para que realmente demos el verdadero culto que Dios espera de nosotros. Y en el verso 20, para terminar, dice: estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Eso solo lo enferma, podríamos decir. Eso solo le va a quedar una enfermedad, un virus o una situación, una infección. Eso es lo que va a hacer. Pero realmente lo que te hace impuro en el espíritu, en lo espiritual, es que te alejas de Dios, porque lo que haces es lo que te lleva a hacer el pecado y practicar el pecado, y eso te da una impureza espiritual, no una impureza física. Entendamos esta parte. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Continuando con leyendo la Biblia, ahora estamos en la parte de la mujer cananea, la fe que ella mostró, y en el verso 21 nos narra cómo sucedió que el Señor llegó a Tiro y a Sidón, y ahí encuentra a esta mujer cananea, la cual empieza a dar gritos y empieza con: Hijo de David, ten compasión de mí. Y en los gritos que ella está diciendo es que suplica al Señor que sane a la hija, porque hay un demonio que la hace sufrir mucho. Digamos, ella se está compadeciendo de su hija
y le está suplicando a Cristo para que Él pueda hacer algo en esta situación. Ella va pegando gritos. Realmente lo que esto nos enseña es cuando nosotros necesitamos algo de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que la mayoría creemos que Dios es amor y que me ama mucho, entonces yo llego y le hablo un poquito ahí con cariño y Dios automáticamente en ese momento me lo va a dar. Así, como quien dice, Él porque me ama, me va a mostrar que me ama, entonces me lo va a dar. Y todo lo que yo le pida le voy a dar. Y todo lo que yo quiera Él me lo va a dar y yo no tengo que hacer tanto porque soy su hijo, soy la niña de su ojo. Y soy aquella persona que de cierta manera pues puede conseguir lo que quiera con Dios. Un momento, eso no es así. Cuando la Biblia nos enseña sobre la fe de la mujer cananea, es que ella llevaba una capacidad, una necesidad. Y lógicamente ella ya había pensado y sabía muy bien que el único que le podía hacer ese milagro era Él. Entonces ellas, unos, se acercan con conocimiento, con análisis y con fe. Eso la llevó a gritar y a suplicar, porque lo que ella quería, ya no seguir viendo a su hija sufrir por el demonio que tenía. Ya no lo quería. Nosotros necesitamos entender, cuando nosotros estamos pidiendo a Dios, muchos hoy en día, porque Dios no nos da lo que queremos, nos encaprichamos, nos alejamos de Dios, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos buscar, ya no queremos hacer nada, porque Dios no me da lo que yo quiero. Tenemos que entender que necesitamos analizar qué le estamos pidiendo a Dios. ¿Qué enseña la Biblia respecto a lo que estoy pidiendo? Segundo, si es algo que va conforme a la voluntad de Dios, que me edifica y me acerca a Dios, entonces debe surgir y debo pedirle a Dios fe para suplicar y pedir lo que quiero o lo que estoy pidiendo. Y dentro de eso voy a entender el sí, el no o la espera de Dios. Para que no me encapriche, para que no haga cosas que pensando que a Dios le van a afectar, al final los que más somos afectados en esos asuntos somos nosotros, no es Dios. Ahora bien, tenemos que entender que realmente lo que le estemos pidiendo a Dios, lógico, Él lo puede hacer, pero muchas veces no lo va a hacer porque también tenemos que entender que hay situaciones que nos van a dar una enseñanza. Entonces, el objetivo es aquí aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Eso es lo que aprendemos en este primer verso. En el verso 23 entendemos de que esta mujer seguía gritando y el Señor no le hacía caso. Por ello, los discípulos hablan al Señor y le dicen que despida a esta mujer, que le diga que se vaya porque no la va a atender, no va a hacer nada por ella. Entonces, Él aclara algo en el verso 24. Dice que no es bueno, ¿sí? No es correcto ayudar a una oveja perdida que no es pueblo de Israel, digamos. Él sabía y tenía claro que él venía al pueblo de Israel. Ese era el mandato de Dios para él y él traía claro su objetivo. Pero dice en el verso 25, pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Como quien dice, la fe de esta mujer la lleva a suplicar. Por ello, les decía que muchos de nosotros nos creemos o nos formamos la idea que yo soy el hijo de Dios y que yo soy la niña de sus ojos y que yo, sí, es cierto, pero no por ser la niña de tus ojos te va a complacer lo que tú quieras. Tienes que entender todo ello. Entonces, dice que ella empieza a suplicar, verso 26, y le dice, no está bien quitarle pan a los hijos y dárselo a los perros. Interpretación
en nuestra palabra, es decirte, tú eres una perra y no te puedo atender. Debo atender a los hijos, no a los perros. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos ofendidos? Yo sé que si esto nos lo dijera Dios hoy en día, muchos dejarían de ir a la iglesia. Lo que realmente le estaba diciendo es que él la veía a ella fuera o como un perro, no la veía como hija. Pero esta mujer, movida en fe, segura de lo que realmente estaba buscando y sabía que él lo podía hacer, le dice, no se siente molesta, no se ofende. ¿Y cuánto nos ofendemos hoy día que no queremos ir a la iglesia? ¿Cuántos hoy en día peleamos con Dios porque algo no nos contesta Dios y por ello nos alejamos de Dios? ¿Cuánta gente lo hace? Muchos. Y dice, pero los perros comen las migajas, estoy hablando del verso 27, que caen de la mesa de sus amos. Como que dice, yo no te estoy pidiendo pan, yo te estoy pidiendo una migaja. Como que dice, ella sabía que él era el Hijo de Dios y por ello le dijo, Hijo de David. Tremendo es usted. Ahí es donde realmente tenemos que dar una enseñanza, o por ejemplo en el caso a mí me impacta, porque yo no soy israelita físicamente o naturalmente. Podríamos decir que en ese tiempo estaba entre los perros que él veía. Yo soy de Guatemala, así veía a los cananeos, y todos los que no eran israelitas físicos o materialmente eran tomados como perros. Pero veamos, él, Cristo, dice que vino a nosotros y nos dio potestad ser hijos de Dios. Digamos, él es el único que nos puede, y él es el único que de cierta manera está dando aquí una lección al pueblo de Israel para que ellos entendieran o se dieran cuenta de lo que una mujer cananea logró creyendo a Dios. Una mujer cananea sustrajo, le quitó a Dios, le arrebató con su fe algo que Israel no hacía. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos entender para que entendamos lo que Jesús admira. En el verso 28 dice, entonces Jesús, mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. Digamos, cuando el Señor vio la acción, cuando el Señor vio la persistencia de la fe de esta mujer, no le quedó más que hacer. Por ello es que necesitamos a veces despojarnos de ser la niña del ojo de Dios, despojarnos de creernos hijos de Dios caprichosos, hijos de Dios superiores a los demás, muy espirituales, muy grandes en el reino. En tu mente nada más hay eso, en el reino no hay grandes, todos somos de la misma altura, no hay más, no hay menos. Pero a veces hay siervos o personas, podríamos decir, que dentro de las iglesias o ministerios se sienten superiores. Y realmente tenemos que entender que cuando esta mujer dice, sí, pero yo te pido una migaja, en otra parte está diciendo, entiendo, yo soy una perra, pero quiero solo una migaja. No le dice, yo soy tu hija, no, le dice, yo acepto mi condición, se humilla, y eso motiva a que Cristo. Pero muchos de nosotros, como somos la niña de los ojos, lo que menos queremos hacer es humillarnos. Pero tenemos que a veces que dejarnos, despojarnos de todo ello y humillarnos y hacernos sentir de esa manera como perros necesitados de Dios, necesitados de que Él haga algo en nosotros, pero que nosotros supliquemos con fe y certeza de lo que Dios. Y entonces dice, y desde ese momento su hija quedó sana, logró lo que quería. ¿Cuántos estaremos dispuestos a orar, a humillarnos,
a someternos y a querer de cierta manera entender esto, que a veces no nos agarremos de lo que Dios, de cierta manera, la dignidad que nos ha dado, sino que realmente entendamos que somos más dignos porque nos humillamos, que somos más dignos porque buscamos con fe, que somos más dignos, ¿por qué? Porque entendemos que entre más veamos a Dios a los pies, ahí es donde realmente le demostraremos que estamos ahí con Él, porque lo admiramos, porque lo necesitamos y porque entendemos que Él es superior a nosotros y lo que nos ha dado es algo que no nos merecíamos, pero sin merecernos nos dio lo que hoy tenemos.